Marcos capítulo 3, versículo 31. Así dice la palabra de Dios. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Según vemos en los evangelios, Jesús de Nazaret tuvo muchos seguidores. Las multitudes, por ejemplo, estaban interesadas en el Señor por los milagros que Él hacía. Sus obras despertaban el interés del pueblo entero. Pero encontramos algunos otros grupos. Encontramos también aquí a su familia, que lo estaba buscando, pero con un motivo incorrecto. Como habíamos visto en el versículo 21, ellos pensaban que el Señor estaba desvariando y que por eso decía esas cosas. Por otro lado, tenemos a los escribas y los fariseos que también querían seguirlo, pero porque querían encontrar ocasión para acusarlo. Y por otro lado, había otro grupo pequeño, según se nos presenta en un principio, que eran los verdaderos discípulos, el círculo más cercano del Señor. Se nos menciona a los 12 en este capítulo, y en otros evangelios se nos menciona también a un grupo de 70 a quien Cristo envió. Son ellos, hermanos, ese pequeño grupo, el que seguía a Cristo para aprender de Él y obedecerlo. Y aunque esto es el recuento de los grupos o audiencias que vemos en el Evangelio según Marcos, lo mismo ocurre hasta el día de hoy. Podemos hacer distinciones en quiénes son los que están siguiendo a Cristo. Por ejemplo, déjenme decirlo así. Muchos están interesados en el cristianismo, pero están interesados porque buscan un alivio del sufrimiento temporal. Porque ven esa clase de milagros que Cristo hacía, ven esas sanidades y las desean. Otros están al tanto de lo que hacemos los cristianos, pero su interés no viene de un deseo de querer seguir a nuestro Señor. Viene de un deseo de querer acusarnos, porque aborrecen a Cristo y por consecuencia aborrecen también a sus discípulos. Otros piensan que están cerca de Jesús, porque asisten a la iglesia, porque pueden hacer diferencia entre la verdad y el error, porque participan en alguna u otra actividad en las congregaciones. Pero se les olvida lo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entre tantos seguidores o aparentes seguidores, hermanos, podemos llegar a preguntarnos: ¿quiénes son realmente entonces los que están cerca de Jesús? ¿Quiénes son aquellos que no solamente confesarían el nombre de Cristo, sino que también Cristo los reconocería a ellos? ¿Qué es aquello que los caracteriza? Vamos a estar considerando esas preguntas en esta porción del Evangelio. Pero antes de contestar esas preguntas, vamos a repasar bien los diferentes grupos que hemos encontrado en la escena en Marcos. Y esto, hermanos, con el afán de que ustedes puedan notar más el impacto que causarían las palabras de Cristo
sobre sus oyentes. Entonces, tenemos a las multitudes. Yo les había dicho en la mañana que nos situamos dentro de una casa. Ese es el escenario que tenemos en esta narración. La gente está abarrotando la casa. Por eso la familia del Señor no podía entrar en ese momento. La gente está maravillada de la autoridad de Cristo. Han oído su enseñanza en la sinagoga. Han visto la forma en que expulsa a los demonios. Han visto sus milagros. Pero según avanza el Evangelio, descubrimos que no todos seguían al Señor con una motivación correcta o por un deseo genuino de conocerlo y obedecerlo. Por otro lado, vimos también a los escribas de Jerusalén. Ellos también estaban en la escena. Analizamos las palabras que estaban diciendo, la blasfemia, cómo estaban rechazando a Jesús de la manera más extrema posible para un ser humano. Y su reacción es similar a la de otros fariseos y otros escribas que encontramos en el Evangelio. También lo seguían, como he dicho, pero era para acusarlo. Afuera de la casa hay otro grupo. Es la familia del Señor, su madre y sus hermanos, quienes lo estaban buscando para detenerle. No entendían su identidad, no entendían tampoco su misión. Y el hecho de que estuvieran fuera de la casa era algo simbólico de su actitud para con él. Aunque por lo que sabemos en otras partes de la Biblia, esta historia todavía no terminaría allí. Y la actitud de la familia del Señor iba a cambiar por completo. La de su madre y la de sus hermanos. Jacobo o Santiago terminaría escribiendo la epístola que conocemos por ese nombre, por ejemplo. Había otro grupo, el más cercano al Señor. Estaban dentro de la casa, y no solo dentro de la casa. Marcos tiene el cuidado de decirnos que estaban sentados alrededor de él. El círculo más cercano. Querían estar a los pies del Señor, escuchar su enseñanza. Y Jesús nos dice en el pasaje que ellos estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Pero en un momento más vamos a pensar en eso. Ahora, vamos a extender esa casa, hermanos, porque encontramos varios grupos allí o varias audiencias que escucharían el mensaje de Cristo. Pero si pensáramos en todo el mundo como el escenario en que se predica el Evangelio, ¿qué grupos, hermanos, identificarían ustedes? Si el escenario es entonces todo el mundo, toda esta tierra, ¿cómo podríamos caracterizar a los diferentes grupos que oyen en una medida u otra lo que Cristo nos ha dicho en su palabra? Pues en primer lugar están los que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. No voy a insistir mucho acerca de este grupo, pero es inmenso. Pero están algunos, hermanos, que ven de lejos a Jesús. ¿Conocen algo de Él? ¿Han escuchado algo acerca de Él? Son personas que asienten al Evangelio, personas que aprobarían el cristianismo como la religión verdadera, pero que no se atreven a seguir realmente a Jesucristo. Oyen el costo de lo que implica seguirlo, oyen las demandas del Señor y dicen, me gusta, pero mejor de lejos. Ahora, hay otros que profesan a Jesús, pero no lo siguen realmente. Hay un grupo dentro de las multitudes en este mundo que diría, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no lo siguen realmente. Creen que lo conocen, pero Jesús no los reconoce a ellos. Incluso dentro de las iglesias, por supuesto. Por otro lado, están aquellos que rechazan a Jesús. Han escuchado de Cristo y su evangelio, pero se rehúsan a rendirse a Él y obedecerlo. Quizás se enojan en algún momento, quizás tienen ciertas convicciones de repente, de pronto dicen, sí, yo sé que estoy mal,
y luego escuchan otra cosa y se vuelven a rebelar contra Dios. También están aquellos que tienen curiosidad de quién es Jesús y han oído de su autoridad y poder. Personas con cierto interés, pero por la ignorancia de la verdad de Dios, no tienen un motivo sincero. Ellos dicen, me voy a acercar a Jesús para que mi familia esté bien. Me voy a acercar a Jesús para tener un trabajo. Me voy a acercar a Jesús para que me sane de esta enfermedad. Dentro de todas esas multitudes, sigue habiendo, por supuesto, un grupo de discípulos fieles, verdaderos discípulos, sentados a los pies de Cristo, queriendo seguirlo y aprender de Él. O en las palabras del Señor en este pasaje, personas que hacen la voluntad de Dios. De nueva cuenta, hermanos, doy ese trasfondo para que apreciemos el peso de las palabras de Jesús aquí. ¿Quiénes son los que están cerca de Jesús? Vamos a acercarnos ahora sí a esta pregunta. El pasaje nos dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él, versículo 32, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Aquí hay dos detalles. Uno es que la versión de la Biblia en griego incluye la frase he aquí, de la misma forma en la que el Señor va a responder también, he aquí, un signo que llama la atención sobre las personas que están ahí. Y la forma en la que está acomodada el texto, hermanos, resalta tu madre y tus hermanos. Es decir, le están diciendo al Señor, Señor, tu familia está allá afuera. ¿Y cuál era la implicación? Hay que dejarlos pasar. Pero en realidad venían a prenderle, nos dice el pasaje. Se lo iban a llevar como si lo fueran a arrestar, porque pensaban que estaba fuera de sí. Y Jesús responde algo que es chocante. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? En ese momento, el Señor ve a los que están alrededor en ese círculo más cercano y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Los reconoce a ellos como su familia espiritual. Pero ¿por qué es chocante lo que Jesús dice? Hermanos, porque en la cultura judía, el quinto mandamiento era algo bien conocido. Honra a tu padre y a tu madre. La cultura judía reconocería y reconoce hasta el día de hoy el valor que tienen los lazos familiares. La relación con los padres y la vida en familia eran esferas en las que se iba a evidenciar la sabiduría, la obediencia a Dios, el entendimiento de esos roles que Dios demanda. Jesús no estaba negando eso, pero lo que dice no deja de ser impactante. Y sabemos eso porque en el capítulo 7 va a reprender duramente a los fariseos que por las tradiciones que habían añadido terminaban descuidando a los padres. Y al decir que presentaran todo el dinero que tenían como ofrenda a Dios, dejaban de ayudar a sus padres, dejaban de darles apoyo o sustento económico. Jesús va a reprender eso severamente. Y les va a decir que la ley incluye maldiciones para los que tratan a los padres de esa manera. Jesús no estaba negando eso entonces. Pero las palabras del Señor nos hablan de verdades espirituales. Cristo, hermanos, utilizando todo tipo de ejemplos en los que había situaciones cotidianas o terrenales, nos traslada otra vez para que entendamos algo de cómo es que funciona el reino. O si lo quieren ver en otras palabras, de quiénes son los que están cerca de Jesús. Pensaríamos que quizá era su familia, pero Jesús dice que son sus discípulos. Permítanme resumir entonces las verdades que encontramos en este pasaje en 4 puntos. En primer lugar, hermanos, una persona puede estar cerca de Jesús en lo externo, sin estar cerca de Él con el corazón. Voy a repetir, una persona puede estar cerca de Jesús en lo externo,
sin estar cerca de Él con el corazón. Y este pasaje nos lo enseña así. ¿Qué más cerca se podía estar de Jesús que al ser parte de su madre y sus hermanos en cuanto a su familia terrenal? ¿Quién lo vio crecer? ¿Quién lo vio hablar? ¿Quién lo vio conducirse en este mundo? Ellos lo vieron así. Ellos vieron su conducta siempre perfecta, su amor por Dios y su amor por el prójimo. Y sin embargo, en ese momento querían llevárselo porque pensaban que había perdido la cordura. Algo similar pasa el día de hoy. Hay multitudes que se acercan a Jesús externamente. Esto es, al oír su palabra, al asistir a la iglesia. Pero eso no asegura nada y es parte de lo que aprendemos aquí. La lectura de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia, las ofrendas, el participar de las ordenanzas, el ser miembro de una iglesia local, el compartir el evangelio con otros y muchas otras cosas más que podemos agregar a esa lista. Son parte de la vida cristiana, pero no aseguran nada. Podemos hacer todo eso y aún así estar lejos de corazón del Señor Jesús. Eso es parte de nuestros deberes como cristianos. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de quiénes son los verdaderos discípulos. Y piensen en los ejemplos que tenemos en las Escrituras de todo lo que hicieron algunos hombres acercándose externamente. A Herodes, por ejemplo, el mismo que le diera muerte a Juan. ¿Saben qué se nos dice en uno de los evangelios? Que a él le gustaba oír la palabra de Juan. Si no, piensen en Judas, alguien que experimentó los poderes del siglo venidero, que expulsaría demonios porque el Señor le había concedido esa capacidad, que haría sanidades, que predicaría el reino de Dios y terminó traicionando a Cristo. Estaba incluso en el círculo más cercano y era un traidor. Piensen en Caifás, el mismo que condena a Cristo en un juicio que a todas luces fue algo injusto, fue un juicio arbitrario, no siguió incluso las leyes que había en su tiempo, el reglamento para que fuera un juicio justo. Y sin embargo, hermanos, Caifás profetizó de la muerte de Cristo. Caifás habló palabra de Dios, profetizando cómo Cristo iba a morir, según nos dice el Evangelio de Juan. Pilato, ¿qué hay de él? Alguien que también tuvo oportunidad de escucharlo, alguien que lo declaró justo 3 veces, se maravilló de Jesús y confesó públicamente su inocencia. Pero eso no sirvió de nada. Ananías y Zafira presentaron una ofrenda y murieron después por su desobediencia. Simón el mago fue bautizado, disfrutó de esa primera ordenanza. ¿Y de qué le sirvió? En su corazón todavía deseaba la ganancia, la riqueza. Demas, uno de los más allegados al apóstol Pablo, muy cerca de él. Y el apóstol nos dice que se había apartado para seguir este mundo. Por más cerca entonces que estuvieron estos hombres de Jesús externamente, no se entregaron de corazón. Y Dios no lo quiera que haya alguien aquí en esa misma condición. Aparentemente bien, escuchando, o incluso entre los miembros de la iglesia, pero internamente, en el corazón, lejos del Señor. Piensa en eso. Qué terrible sería que Jesús te diga en aquel día: no te conozco, apártate de mí. Por eso hemos de asegurarnos de seguirlo a Él en el camino y no dejar de contemplar a Cristo. Y aunque digo esto a modo de advertencia, hermanos, vamos a entrar ahora sí al gran consuelo que hay en esta porción. Yo sé que esta mañana escuchamos cosas que son muy fuertes y tenemos aquí algo que es impactante también. Pero vayamos ahora a esta segunda verdad, porque aquí es donde va a empezar el consuelo. Según el pasaje nos lo dice, o nos lo enseña, en el reino de Dios, el lazo espiritual con Jesucristo es mayor que el vínculo
terrenal. Es mayor el vínculo espiritual con Jesucristo que el vínculo terrenal. ¿Por qué? Eso es lo que dice Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Se trata entonces de un vínculo mayor. Aunque la familia con la que el Señor estaba unido por un lazo terrenal estaba afuera, su familia espiritual estaba dentro de la casa en ese momento. He aquí mi madre y mis hermanos. Y esta unión espiritual es mucho mayor por varias razones. Déjenme darles al menos 3 razones por las que el vínculo espiritual que tenemos con otros creyentes y que tenemos con Jesucristo es mayor que el vínculo terrenal. En primer lugar, por la hermosura de este vínculo, por la hermosura de este vínculo. El vínculo familiar existe por pacto en el caso del matrimonio y por sangre en el caso de los hijos y de los hermanos. Y es algo hermoso, es algo que Dios hizo, es bueno, es santo. Pero hermanos, ¿no tenemos algo que es mayor en Cristo? Dios ha celebrado un pacto con nosotros y las 5 heridas en el cuerpo de nuestro Salvador son una potente imagen del amor con el que Dios nos ha amado y de esa sangre derramada a nuestro favor. Pero no solo por pacto, ¿no hemos sido también partícipes de un nuevo nacimiento engendrados en esta familia? El Espíritu Santo, con un poder mayor que el de la procreación, nos ha dado vida nueva y Dios el Padre nos ha adoptado en su familia. Así que por la hermosura de este vínculo, el vínculo espiritual es mayor. Pero en segundo lugar, por la permanencia de este vínculo, por la permanencia de este vínculo. La familia y el vínculo terrenal que nos une perdura mientras que estemos vivos. Se trata de una relación temporal. Dios nos ha prestado estas relaciones, Dios nos otorga esa mayordomía para que usemos esas relaciones para su gloria. Pero el vínculo espiritual con Cristo y su iglesia permanece. ¿Hasta cuándo? Permanece para siempre. Y no hay nada que pueda alterar esa realidad. Qué consuelo, hermanos, piénsenlo así. Pueden tener nuestros hermanos del otro lado del mundo que vienen de un trasfondo musulmán. Y que al momento de convertirse al cristianismo, su familia les dice: tú ya no eres nuestro hijo, estás desheredado, ya no formas parte de esta familia. En el caso más extremo, hermanos, eso puede llegar a la muerte incluso. ¿Qué consuelo sería y cómo entenderían ellos esas palabras del salmista? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Así lo dice David en el Salmo 27. Y así lo confiesa Cristo también en estas palabras. Pero no solo tenemos la hermosura y la permanencia del lazo, encontramos también una meta, un fin en este vínculo. ¿Cuál es el propósito del vínculo familiar en la tierra? El glorificar a Dios en la búsqueda de la santidad, en el apoyo mutuo, en el desarrollo de los dones y en la preservación de la sociedad. Y ese fin es bueno, ese fin es santo, ese fin es necesario. Pero la meta, hermanos, del vínculo espiritual es mucho mayor. Será glorificar a Dios en presencia de Cristo con la plenitud del Espíritu Santo. Lo que presenta las escenas finales entonces de Apocalipsis es la escena de una gran familia en un nuevo escenario. Una gran familia, la familia de Dios en cielos nuevos y tierra nueva. Allí empieza nuestro consuelo.
Cristo nos está enseñando que este vínculo que Él nos ha dado en unión con Él primeramente y también en nosotros, en ese mismo cuerpo del que formamos parte, el cuerpo de Cristo, es un vínculo mucho mayor que cualquier vínculo que podamos tener en la carne. Pero hay algo más que nos da consuelo aquí. Y eso es, hermanos, que Jesús no se avergüenza de sus discípulos ni de reconocerlos como su familia. El Señor dice: he aquí mi madre y mis hermanos. El Señor Jesús se deleita en llamar a sus discípulos de esa forma, porque la misión que vino a realizar incluía, y ya lo vieron en Hebreos, ustedes creo, llevar a muchos hijos a la gloria, llevar una gran familia a la gloria con el Padre. El autor de nuestra salvación es el primero en confesar esta relación que mantenemos con Él, como nos lo dice Hebreos 2:11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y piensen cuánto consuelo trae eso. Ante las acusaciones de Satanás, el tentador, Cristo nos reconoce como su familia espiritual. ¿Quiénes eran los que estaban sentados allí a los que Cristo reconoce? Hermanos, hombres de carne y hueso. Hombres que en el Evangelio de Marcos se nos van a presentar temerosos, huyendo en el momento de la persecución, en el momento de la prueba. Incluso Pedro mismo, que va a terminar negando al Señor antes de ser restaurado. Y sin embargo, hermanos, con todo eso, con todos los defectos en el carácter de estos hombres, con todos sus fracasos, con todos sus pecados, Cristo no tiene reparo en confesarlos como su familia. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. En la faz de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras fallas, de las áreas en nuestra vida en las que estamos batallando y vemos que nuestro carácter sigue siendo muy deficiente, hermanos, aún con todo ello, Cristo nos confiesa de esa manera. Cristo nos reconoce como su familia. No tengamos temor entonces de confesar a Cristo como nuestro Salvador, pues Él no tiene temor de confesarnos a nosotros. Por último, hermanos, otra razón por la que vemos o por la que encontramos ahora lo que caracteriza a un discípulo de Cristo, con esa pregunta que les había hecho: ¿quiénes son los que están cerca de Jesús? Podemos responder eso con el versículo 35. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con este último punto respondemos la pregunta: ¿quiénes son los que están cerca de Jesús? Entre todas esas multitudes y esas diferentes respuestas a Cristo, descubrimos quiénes son los que están cerca. La respuesta es: los que hacen la voluntad de Dios. Un sinónimo de la obediencia. Y esto debería ser evidente porque la misma definición de discípulo nos lo enseña. ¿Qué hace un discípulo? No solamente oír. ¿Qué va a hacer un discípulo? No solamente seguir a su maestro. ¿Qué va a hacer un discípulo? Obedecer lo que el maestro dice. Eso que el maestro enseña, llevarlo a la obra. Un verdadero discípulo entonces no sigue al Señor de lejos. Un verdadero discípulo no sigue a Jesús por motivos incorrectos. Un verdadero discípulo se sienta como estaban esos discípulos a los pies de Jesús. Un verdadero discípulo reconoce a Jesús como el Señor y Maestro y lo obedece. Así se ven entonces los llamados a la escuela de Cristo, hombres y mujeres débiles, como esos apóstoles, hombres y mujeres torpes y comunes, pero que por un corazón renovado tienen el deseo y la capacidad de practicar lo que Cristo nos enseña. Hermanos, no desmayemos
En el tiempo del Señor vamos a cegar la recompensa. Pero mientras que ese momento llega, seguimos aprendiendo, seguimos tropezándonos, seguimos trastabillando, seguimos examinando nuestras sendas y orando para continuar en ese camino de la fe. Hasta que Cristo regrese, hermanos, y podamos ver lo que significa en su plenitud, de una manera indescriptible, lo que es ser parte de la familia de nuestro Dios. Amén, hermanos.